Es un gusto volver a verles, es un gusto volver a saludarles y es un gusto el poder verles aquí en este canal. Le doy gracias a Dios porque nos da una semana más donde podemos también disfrutar de tantas cosas que Dios nos da a nivel personal, matrimonial y familiar. Y encontrarnos hoy día es un regalo, es una bendición el que podamos compartir la palabra del Señor. Estamos empeñados en ver principios, valores y verdades que están en la Escritura en relación a la vida de un discípulo de Jesucristo. Hoy día más que nunca, donde los tiempos son peligrosos, donde hay tanta oscuridad, tinieblas, donde hay tanta mentira y engaño, porque son tiempos de engaño, eso dice la palabra del Señor, que nosotros podamos ser guiados por la palabra del Señor y podamos ser esos discípulos que el Señor está esperando de cada uno de nosotros. No se olviden que Jesucristo, mientras estuvo en la tierra, Él se conectó con los discípulos, amó a las multitudes, murió por las multitudes, sanó, liberó a las multitudes, hasta los alimentó, pero en realidad Jesucristo se comprometió con un grupo más pequeño, un grupo que se caracteriza como discípulos de Jesucristo. Por eso a nosotros nos interesa ver a la luz de la Escritura qué es lo que el Señor pide, qué es lo que el Señor quiere de los discípulos. Hemos hablado de los cimientos, hemos hablado del crecimiento y estamos hablando de herramientas que nos permiten crecer como hijos de Dios. Hablamos de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y dijimos que son regalos y gracias que Dios le dio al cuerpo de Cristo, a la iglesia, para que cada uno de nosotros creciera y pudiera alcanzar esa estatura, ese nivel, esa madurez que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Pero la semana pasada nosotros vimos también dos herramientas muy importantes que son la oración y la palabra. Si usted quiere recordar el verso bíblico, ya sabe que está allí en Hechos capítulo 6, verso 1 al 4, donde el apóstol Pedro le dice a la multitud de discípulos: escojan a hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para que estos sirvan a las mesas. Pero Pedro dice: nosotros no vamos a dejar la oración y el ministerio de la palabra. Hoy día yo quisiera hablar de tres herramientas y espero que esto también sirva y ayude en nuestro crecimiento, en nuestro andar como discípulos del Señor. Estas tres herramientas son las 3T. Yo les llamo tiempo, tesoro y talento. Se lo voy a repetir: tiempo, tesoro y talento. Cuando vamos a las Escrituras y partamos por el tiempo, allá en el Antiguo Testamento, el gran sabio Salomón, en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, verso 1, dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todos tenemos nuestro momento. Todos tenemos nuestra oportunidad. Todos los días tenemos la posibilidad de administrar y de manejar el tiempo de la mejor manera posible. El tiempo puede ser nuestro amigo o nuestro enemigo. Curiosamente, todos los seres humanos, no importando la clase social, cultural, no importando la edad que tengamos, si somos jóvenes, adolescentes, ancianos o adultos, todos tenemos el mismo tiempo, 365 días al año. Y los meses entre 28, 30 o 31 días. Y las semanas en 7 días. Y los días en 24 horas. Yo no sé si le ha pasado alguna vez, pero a veces nosotros decimos: me falta tiempo. ¿Cómo me gustaría alargar los días? ¿Cómo me gustaría que los días no fueran de 24 horas? Quizás fueran de 30, 40, porque me falta hacer cosas. Quizás necesitemos aprender cómo administrar correctamente el tiempo. Porque repito, todos tenemos una hora de llegada
y también una hora de partida. Eso dice la palabra del Señor. Algunos se han ido jóvenes a la presencia del Señor, otros se han ido adultos y otros muy mayores. Pero en ese periodo de tiempo que Dios nos regala, Dios espera que nosotros cumplamos el propósito, la voluntad, el deseo para el cual Dios nos trajo a esta tierra. Mire lo que dice el apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos de Éfeso, allá en el Nuevo Testamento, en el capítulo 5, en el verso 15, dice: mirad, pues, con diligencia, eso es con prontitud, con rapidez. O sea, tenemos que estar atentos. Dice: mirad con diligencia cómo andéis, o sea, cómo nos comportamos, cómo nos movemos, no como necios, sino como sabios. Luego agrega: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. O sea, el apóstol Pablo no solo nos habla del tiempo, sino también nos dice que los días que estamos viviendo son días malos. Por eso necesitamos manejarnos correctamente y aprovechar bien el tiempo en cosas útiles que tengan que ver con los intereses del reino, que tengan que ver con lo que dice el verso 17. Por tanto, dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Si hay algo que caracteriza a los discípulos de Jesucristo, es que ellos desean y anhelan hacer la voluntad del Señor. Así que una herramienta que tienes a tu favor o en contra, eso va a depender cómo lo estás usando, es el tiempo. El segundo es el tesoro. Y tiene que ver con nuestras finanzas, tiene que ver con nuestros recursos, tiene que ver con nuestro dinero, tiene que ver con todo, con todas las finanzas que pasan por nuestras manos. Quizás para algunos semanalmente, para otros quincenal o para otros mensualmente. ¿Qué hacemos con esos recursos? ¿Qué hacemos con ese dinero? ¿Cómo lo administramos? Yo siempre le enseño a los discípulos que las finanzas que nosotros tenemos tienen que ser administradas de acuerdo a la palabra del Señor. Y el mismo apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, allá en el capítulo 4, primera de Corintios, dice que nosotros debemos ser buenos administradores. Administradores de todo lo que Dios pone en nuestras manos. Ya dijimos el tiempo, ahora también son nuestras finanzas. Aquel tesoro que Dios nos permite administrar. Yo le digo a toda la gente que conoce a Cristo, que ama su palabra y que quiere hacer su voluntad, le digo, cuando tú conoces a Jesucristo, vas a aprender que las finanzas que nosotros recibimos es para que las administremos. El dueño del oro y la plata, dice el profeta, es nuestro Dios. Pero Él nos presta dinero para que nosotros le administremos y que le demostremos en esa administración cuánto le amamos y qué lugar ocupa el Señor en nuestras vidas. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque o gobierna nuestro dinero o gobierna Jesucristo. Muchas veces hay gente que ama a Cristo, quiere amar a Cristo, pero les gobiernan sus finanzas. Y no son capaces de obedecer a lo que Dios demanda en su palabra, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento. Hablamos de ofrendas, primicias y diezmos. Hemos enseñado, hemos dicho a través de las Escrituras lo que enseña el apóstol Pablo, lo que enseña también el Nuevo Testamento, la iglesia primitiva, que dice que le traían a los pies de los apóstoles las finanzas, los recursos para que ellos los administraran, obviamente no todos, para que ellos lo administraran con la congregación de los hermanos. La importancia de cómo administramos nuestro dinero. Mira lo que dice acá en el Evangelio de Mateo, y quiero que me acompañes aquí al capítulo 6, donde dice en el verso 19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Luego dice, sino aseos,
tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La segunda herramienta que tenemos nosotros para servir a Dios, para darle gloria a Él, para darle honra a Él, es nuestras finanzas, nuestros recursos. Termino con esta parte diciendo, el Señor nos permite administrar el 90% y el 10% le pertenece a Él. Dios siempre se aparta, Dios siempre se santifica, Dios siempre se consagra una parte para Él. Cuando vas a Génesis, al principio de la Biblia, al principio de la historia del hombre, te das cuenta que el Señor se reserva un árbol, se reserva un día y se reserva una ofrenda. Ahí ya tienes la historia de Caín y Abel. Ya tenemos dos herramientas. Hablamos del tiempo, hablamos del tesoro, pero ahora vamos a hablar de los talentos. Mira qué interesante. Todos los seres humanos, tú, yo, cristianos o no, hijos de Dios o no, hemos nacido con talentos. Los talentos son habilidades naturales, capacidades. Para algunos puede ser una capacidad artística, para otros una capacidad motriz, para otros una capacidad de emprender negocios a nivel de empresas, industrias. Para otros tiene que ver con la intelectualidad. Son tantas las habilidades, los talentos que los seres humanos tenemos, que necesitamos primero descubrirlas, para luego desarrollarlas y finalmente ponerlas al servicio de nuestro Dios. Porque en definitiva, cuando nosotros empezamos a ver el tiempo, los tesoros o finanzas y los talentos, todo, absolutamente todo le pertenece a Dios. Fíjate que acá en Mateo 25 hay una historia que a mí me gusta y que tú la podrías leer después con mayor detención. En el verso 14, Mateo 25, 14 dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Todos los hijos de Dios somos siervos de Cristo. Todos los discípulos de Cristo somos siervos de Él. Le pertenecemos a Él. Estamos para servirle, para honrarle, para glorificarle, para exaltarle con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Dice aquí, a uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Ya sabemos que hace 2000 años atrás Jesucristo ascendió. Delante de 120 discípulos, Jesús fue alzado al cielo y ya ven la promesa que hacen los ángeles, que al mismo Cristo que habéis visto subir, también un día va a descender en su segunda venida. Pero mire lo que dice aquí. Dice, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos, o sea, ganó el 100%. Luego dice, asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. También su ganancia fue 100% o 100 por 1. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Usted conoce el resto de la historia, pero si no la conoce, yo le sugiero que siga leyendo esta historia. Porque este señor vuelve, este señor regresa. ¿Pero a qué regresa? A pedir cuenta. ¿Y cuenta de qué? De los talentos que le repartió a cada uno de sus siervos. Todos los hijos de Dios no solo tenemos talentos naturales con los que nacemos, por los que Dios nos regaló. Dice que toda buena dádiva proviene del Dios, del Padre que está en los cielos.
Ese es un regalo. Todos nacemos con talentos o habilidades naturales o capacidades naturales. Pero además, hoy día que somos hijos de Dios, tenemos la gran bendición, la maravillosa bendición de tener dones espirituales. Así como tenemos talentos naturales, ahora tenemos también dones espirituales. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Que esas herramientas, ese capital, que algunos todavía a lo mejor no han descubierto, pero yo te animo a que lo descubras. ¿Cuáles son tus talentos? ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Cuáles son tus capacidades? ¿Cuáles son los dones que Dios te ha dado ahora que eres parte del cuerpo de Cristo? Ahora que perteneces a la iglesia del Señor, ahora que estás en el reino de los cielos, ¿cuáles son los dones que Dios te dio? Cuando tú los descubras, quiero que sepas algo. Cuanto más uses, cuanto más frecuentemente uses esos talentos y esas habilidades, más las vas a desarrollar, más las vas a perfeccionar. Y lo interesante de todo esto, que esos talentos, esas habilidades, te fueron dadas, te fueron regaladas para que tú las compartas con tu prójimo, con tu vecino, con tu esposa, con tus familiares, con tus conocidos, con tus amigos. Porque cada vez que nosotros compartimos lo que Dios nos dio, lo que Dios nos regaló, estamos de alguna o de otra manera, directa o indirectamente, entregando, expresando lo que el Señor ha puesto en nosotros. Yo siempre digo, el que tiene el don de sanidad, ore por los enfermos, para que la gente sea sanada. El que tiene el don de sabiduría, que sepa escuchar a la gente para dar un buen consejo. O los matrimonios que están por romperse, para que pueda traer una palabra oportuna, precisa y exacta. O los que tienen palabra de ciencia, para ayudar a aquellos que están confundidos, que no saben para dónde ir, si es para la izquierda o es para la derecha. Pero la palabra de ciencia nos puede permitir tomar el camino correcto, el camino que Dios quiere y espera de cada uno de nosotros. Por eso, el tiempo, el tesoro y los talentos son herramientas a nuestro favor. Herramientas que podemos usar para dignificar, para glorificar, para exaltar a nuestro Señor. Pero simultáneamente, cuando nosotros usamos todas estas herramientas, aparte de crecer, aparte de madurar, aparte de desarrollarnos, aparte de asemejarnos más a Jesucristo, estamos ayudando, estamos atendiendo, suministrando, proveyendo y bendiciendo a alguien que en esos momentos lo necesita. Por eso, cuando tú entiendes todo este capital que Dios ha puesto en tus manos, necesitas descubrirlo. Luego, cuando lo descubres, necesitas desarrollarlo. Y ese desarrollo te va a llevar a algo bien interesante, que puedas potenciarlo y multiplicarlo, de tal manera que otros sean beneficiados y bendecidos con todo lo que Dios ha puesto en tus manos. No te olvides, 3 herramientas más que tienes para tu crecimiento espiritual: tiempo, talento, tesoro. Te animo a que este video lo compartas con tus amigos, lo compartas con tus familiares. Si no estás suscrito, te invito a que te suscribas, porque cada semana te va a llegar un aviso para que sepas que tenemos un nuevo video o subimos un nuevo video, para que tu vida, mi vida y la de muchas otras personas sean también edificadas como estamos siendo edificados nosotros. Le doy gracias al Señor por tu tiempo, por tu paciencia, y espero hoy día, en estos cortos minutos, haber aportado un granito más de arena en tu vida, y que esto permita que sigas avanzando y creciendo
como buen hombre, como buena mujer, como buen discípulo de Jesucristo. Que Dios te bendiga. Será hasta la próxima semana, si Dios quiere.